Edgar Ahumada, especialista en medicina regenerativa y bioresonancia. Dos productos, doctor, dices tú, en la industria de los alimentos causan inflamación intestinal y también alergias. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo te Pepe, va? ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Bienvenido. Sí, mira, cada vez es más común en la consulta externa tener pacientes con problemas crónicos intestinales, desde inflamación crónica hasta un estreñimiento muy severo, donde puede causar hasta un problema ya después quirúrgico, ¿no? Y problemas de alergias. Cada vez vemos que la dermatología está volteando a ver con mucha profundidad el intestino como un causante de alergia. Entonces, dentro de lo que nos llegó una información sobre un estudio que están haciendo, que están revisando en la ingeniería de alimentos, dos tipos que se utilizan en ingeniería de alimentos que están causando mucho problema en la permeabilidad intestinal y en la piel, causando alergias crónicas, pueden ser de años y el paciente nunca encuentra la salida, ¿no? Entonces, son dos grupos de alimentos que a lo mejor a muchos les va a llamar la atención porque lo han leído. Uno de ellos es en la parte de emulsientes, es decir, alimentos o más bien productos químicos o de la ingeniería de alimentos que van a ayudar a que el agua y el aceite se puedan adherir lo más que se puedan para tener una buena consistencia en alimentos, como la maltodextrina es la primera. Entonces, a lo mejor ahorita ya les causa a los radioescuchas el nombre, ¿no? Maltodextrina, si ustedes voltean a ver los ingredientes de un alimento, lo van a ver. Este tipo de producto es un producto que hace o que facilita esta adherencia de estas dos cosas tan diferentes. Pero bueno, se ha visto que este producto, la maltodextrina, está causando mucho problema a nivel de tus bacterias buenas que tienes en el intestino, las empieza a disminuir, empieza a morir esta buena bacteria que te va a ayudar en el intestino a digerir alimentos, y por otro lado va a producir que tengas tengas orificios de diferente tamaño y que pueda entrar productos nocivos en tu intestino directamente a la sangre, ¿sí? Otro producto, el propilenglicol. Este tipo de producto hasta tú lo puedes ver y se utiliza en los anticoagulantes, en los anticongelantes en los autos, ¿no? ¿Y cómo es posible que la ingeniería de alimentos nos estén dando este tipo de productos? ¿Dónde los vamos a encontrar? Este tipo de productos los encontramos en alimentos como los helados, los chocolates, en muchos alimentos congelados, ¿no? Entonces, hemos encontrado pacientes que cuando tú empiezas a hacer toda la historia clínica le dices, bueno, trae su alergia o trae su inflamación intestinal muy prolongado, ¿qué come? Y te das cuenta que su alimentación es totalmente en la calle. O sea, son alimentos industrializados 100% y congelados, ¿no? Como conservadores, ¿no? Como conservadores, exactamente. Entonces, desde ahí arrancamos, ¿no? Otros grupos de alimentos son los que le llaman las proteínas industriales. Hay dos tipos de proteínas industriales que se utiliza, lo que es derivados de los animales, como la caseína, a muchos va a sonar también, y otros como derivados de los granos, como el gluten. Estos dos tipos de proteínas se van a utilizar también mucho en alimentos, en pasteles, en postres, mucho en la panadería, Por ¿no? eso saben tan ricos Helados, los postres con tanta así azúcar glass. mucha azúcar. Tremendo. Helados, vas a utilizarla también en ciertos yogurts. Bueno, estos tipos de alimentos también están causando que tu flora o tu microbiota y macrobiota intestinal tenga una disminución. Y por otro lado, estas proteínas que son muy pesadas también hacen orificios en tu intestino, aumentan la permeabilidad. Entonces ya tu intestino empieza a dejar pasar todo. Y del intestino está directamente la sangre. Entonces imagínate donde tienes ese selectivo de lo que sí te sirve o no te sirve, de repente se abre y empieza a entrar todo. Por eso son las alergias. Cualquier producto que tú ya consumas va a pasar directamente a la sangre y no va a haber quien lo seleccione. Entonces ahí vienen alergias, vienen inflamaciones crónicos intestinales que la gente no termina. Y eso te va a causar a largo plazo hasta un cáncer en colon. Oye, entonces, ¿sí? ¿qué Pólipos. nos dejas, doctor? ¿Qué comemos? El primer paso es información, claro. Bueno, estos productos están estudiando en la FDA y que fue el estudio que vi, y a lo mejor se van a sacar del mercado y van a tener que utilizar otros. Pero bueno, el primer paso número uno es informarte.
Número 2, tenemos, José Luis, que seleccionar lo que estamos comiendo. Número 3, tenemos que regresar a los alimentos caseros, a los alimentos más naturales que tú puedas hacer. Yo sé que... Por ejemplo, danos un Ajá. ejemplo de lo más casero. Por ejemplo, mucha gente sale de casa y en el desayuno pues no sale sin nada, ¿no? Y entonces llega a la tienda y se compra el Un pastelito, se gansito. compra... Claro. ¿Y por qué no darse un tiempo y decir, me voy a llevar fruta de mi casa? Picadita. ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto tiempo podemos hacer una fruta picadita, no? Ajá. Utilizar cada vez, estar nosotros muy pendientes y buscar alimentos ya más naturales, por ejemplo, con la leche, ¿no? Incluso de temporada, ¿no? Que Alimentos de localmente temporada, aquí sí. hay Sí. bastantes. Verduras, ¿no? O sea, empezar a utilizar productos más naturales, buscarlos, claro que se puede. Ahorita, por ejemplo, hay gente que ya te vende los huevos de granja, ¿no? Entonces, sí buscar que los alimentos pasen menos por una industria. Porque al final de cuentas, José Luis, lo platicamos la vez anterior, cada vez estamos viendo más cáncer. Y Sí, esto, sí, sí. se está estudiando mucho, que un causante principal sea que tu intestino te deje pasar todo, Fíjate, ¿no? en un tiempo nos recomendaban esvetia para endulzar el Sí. café, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y hoy dicen cuidado. Y aguas, porque es Aguas. industrializado, sí. Es industrializada y Ujú. aparte es de artificio, ¿no? Y está otro grupo que dice, bueno, si regresamos al azúcar más natural de caña, bien procesada, o sea, sin tanto químico, Ajá. pues no es tan dañina, ¿no? Entonces, la mascabada que le llaman el también. mascabado, sí. O la miel, que sería lo ideal. Una miel, por ejemplo, que es un endulzante muy Pero, natural. ojo, no jarabe canadiense No, jarabe sí. que llegan envasado, miel natural. Sí, regresamos. Tenemos que empezar a regresar a buscar los alimentos más naturales que tú tengas y darte tu tiempo para tu alimento, José. Mucha gente, lo menos que invierte tiempo es en qué como. Sino ok. lo primero que veo, lo agarro. Mastica Y debemos de bien. entender que somos somos lo que comemos, ¿no? Y otros por ahí decían, pues somos como los peces, morimos por lo que entra a la boca al final de cuentas, ¿no? Y sí tenemos que ir más hacia seleccionar qué comemos, porque cada vez la industria en los alimentos pues busca más alimentos procesados, ¿no? Porque es parte de la economía y bueno, pues la FDA deja algunos productos que años después te dice que ya no nos funciona, que nos está haciendo daño y bueno, pues yo creo que la información es lo más importante que debemos de tener y seleccionar, ¿no? Pues atentos Ujú. al tema, doctor Edgar Ahumada. ¿Te buscamos, Ahí en mi WhatsApp, José Luis, 5512-708512, con todo gusto. Muchas gracias. Es el doctor Edgar Ahumada.